nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la cuarta semana de Pascua. Y además vamos a escuchar la palabra de Dios que nos invita y nos interpela para llevarla a la práctica en nuestras vidas. Un saludo también, como siempre, muy cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la celebración eucarística. Y ahora, en un momento de silencio, purificamos nuestros corazones pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor Todopoderoso, que la celebración de las fiestas de Cristo resucitado aumente en nosotros la alegría de sabernos salvados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los que se habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía se pusieron a hablar también a los griegos, anunciándoles la buena nueva del Señor Jesús. Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño, porque era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y una multitud considerable se adhirió al Señor. Bernabé salió para Tarso en busca de Saulo. Cuando lo encontró, se lo llevó a Antioquía. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Palabra de Dios. Alabad al Señor todas las naciones, alabad al Señor todas las naciones. Él ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Alabad al Señor todas las naciones. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles, filisteos, tirios y etíopes. Han nacido allí, se dirá de Sión, uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. Alabad al Señor todas las naciones. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Alabad al Señor todas las naciones. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Se suele decir que no hay bien que por mal no venga. Y en la lectura de los Hechos de los Apóstoles de hoy vemos como un hecho providencial. Nos quejábamos o lamentábamos hace unos días, leyendo el libro de los Hechos, como el primer mártir de la fe cristiana, Esteban, es llevado ante el Sanedrín, es condenado y lapidado. Nos lamentábamos porque es la primera sangre derramada por la fe en Jesucristo. Sin embargo, eso provoca, y por eso os decía que no hay bien que por mal no venga, eso provoca el que muchos que ya pertenecían o ya confesaban la fe cristiana huyen de Jerusalén y salen a otras tierras, como lo que vemos hoy, Fenicia, Chipre, Antioquía, sin predicar la palabra más que a los judíos. Es decir, ellos salen de Jerusalén a estas regiones y ciudades que nos dice la palabra de Dios y empiezan a predicar. Empiezan a predicar primero a los judíos, puesto que la tradición de la ley de Moisés es la que los propios apóstoles o discípulos pues conocían mejor y predican a aquellos que también conocen muy bien la ley de Moisés. Se pusieron, como dice la lectura, a predicar a los judíos. Dice, pero algunos naturales de Chipre y de Cirene, al llegar a Antioquía, se pusieron también a hablar a los griegos. Es decir, que el Espíritu Santo les lleva a hablar también a los no judíos, a los gentiles. Y resulta que hay muchos griegos, gentiles, pues que dice gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué? Pues porque la acción del Espíritu Santo no podemos nosotros limitarla. Y entonces los que escuchan la palabra de Dios y resulta que aceptan esa palabra, aunque sean griegos, es decir, aunque sean de un pueblo pagano, pues resulta que escuchan la palabra y se convierten. No nos da nombres, no nos dice quiénes eran los que predicaron la palabra de Dios en Antioquía al principio, pero de hecho esos misioneros anónimos cumplieron con la gran misión, con la gran obligación de decir a los demás, a los griegos incluso, lo que ellos creían y por qué consideraban a Jesús como el Mesías y el Salvador. Llega la noticia hasta Jerusalén, considerada, como sabéis, la Iglesia Madre, donde está Pedro, donde están los otros apóstoles. Llega la noticia a Jerusalén. ¡Qué bien! El Espíritu Santo está también poniendo su mano en muchas personas fuera de nuestra ciudad de Jerusalén, en otras regiones, en otras ciudades. Vamos a legitimar
comunidades cristianas principiantes que están empezando. Vamos a legitimarlas, vamos a darles nuestro visto bueno, y por eso vamos a mandar a Bernabé para que él vea cómo está la situación y cómo podemos legitimar esas comunidades cristianas. Enviaron a Bernabé. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Y luego después resulta que, como sabéis, Bernabé fue como el gran acompañante de la predicación de Pablo. Entonces Bernabé salió para Tarso, que era la ciudad de San Pablo, en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, le debió hablar muy bien de esas primitivas comunidades cristianas, esas nacientes comunidades cristianas, y se lo llevó a Antioquía, a Saulo. Saulo ya convertido, Saulo ya siendo Pablo. Le habla de esas comunidades y le dice: vamos a verlas para que las conozcas y para que vivas con ellas, con esas comunidades, la fe en Jesucristo y la celebréis. Y Pablo va. Durante todo un año estuvieron juntos en aquella iglesia e instruyeron a muchos. Y termina la primera lectura de hoy con una expresión que para nosotros ya va a ser fundamental para toda la vida de la iglesia. Fue en Antioquía donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Es decir, a partir de ahora ya no es una secta del judaísmo que se ha separado, que se ha ido detrás de otro líder al que llaman Jesús el Mesías. No, ahora ya estos reciben, por decirlo así, carta de ciudadanía. Ya no son judíos separados, sino que ya son los seguidores de Cristo, cristianos. Y ese título es el que nosotros hemos venido heredando de esas primitivas comunidades cristianas. Nosotros también somos cristianos, seguidores de Jesús, seguidores de Cristo. Porque creemos en un Cristo que hoy en el Evangelio, como todos estos días, se nos presenta como el buen pastor. Ya el domingo cuarto de Pascua, se llama así el Domingo del Buen Pastor. Y las lecturas de toda esta semana pues van en esa misma línea. Ese Cristo en el que nosotros creemos se nos está presentando como el buen pastor. El buen pastor que, al contrario, como nos decía el Evangelio del domingo, al contrario que el asalariado, conoce a las ovejas. El asalariado, bueno, que le den su paga por cuidar a las ovejas y se va y ya está. Y si viene el lobo, como decía el Evangelio del domingo, pues sale corriendo. Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor es el que ama a las ovejas, el que cuida a las ovejas, el que mima a las ovejas, el que conoce a las ovejas por su nombre y las ovejas le conocen a él. Y nos dice San Juan, y es que ese buen pastor es capaz de dar la vida por sus ovejas. Es curioso, porque incluso un buen pastor puede defender a las ovejas, pero llega un momento en que cuando ya no puede más, porque el enemigo está avanzando, pues incluso el buen pastor también huye. Antes es su vida que la de las propias ovejas. Sin embargo, Jesús no, da un paso más. Él da la vida por sus ovejas. Él se entrega por sus ovejas. Él es la salvación para sus ovejas. Dice, ellas me conocen, conocen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. Ese es
Ese es el gran premio que nos da por seguirle, la vida eterna. Y eso Él lo dice a los que le escuchaban en aquel momento, por los aledaños del templo. Así empieza el Evangelio de hoy. Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y los que le oyen, claro, le han oído hablar de que Él era el enviado del Padre, de que Él era el enviado de Dios. Y le hacen la pregunta de siempre. Pero bueno, habla ya claro, dínoslo claramente, ¿eres o no eres el Mesías? Y Él les dice, os lo he dicho de 1000 maneras. Os lo he dicho de palabra y os lo he dicho de obra. Pero vosotros no me echéis la culpa a mí de no decirlo sí decirlo. Echaos la culpa a vosotros mismos porque no creéis. Por muchas manifestaciones que yo os haga, si tenéis el corazón cerrado, si no aceptáis la palabra de Dios, pues no vais a creer nunca. Esto me hace recordar que en algún momento también en conversaciones con personas amigas, sabiendo que yo soy sacerdote, decían, no, es que si la Iglesia cambiara, pues nos acercaríamos más. Y yo un poco en plan de humor les decía, mirad, aunque bailáramos de coronilla, no os acercaríais a la Iglesia porque no sois creyentes. Aunque hiciéramos lo que hiciéramos. El que no es creyente, por mucho que diga de palabra, es que si la Iglesia cambiara, si la Iglesia fuera más moderna, que no ahí vendríais tampoco, porque no sois creyentes. Bueno, pues es lo mismo que dice Jesús aquí a esta gente que está a su lado. No sois creyentes, y como no sois creyentes, por mucho que os lo diga, no vais a creer. Porque los que sí creen, y ahí estamos nosotros, los que sí creen, ellos me conocen, yo las conozco y al mismo tiempo no perecerán para siempre, sino que les daré la vida eterna. Esa es la gran promesa que nos hace Jesús a los que sí creemos en Él, a los que sí queremos seguirle, sí queremos imitarle, sí queremos recorrer el camino que Él nos ha preparado. Por eso también hoy en nuestros días la palabra de Dios nos está diciendo, ese Jesús es también para ti y para mí el buen pastor. Él te conoce, tú le conoces, síguele. Vete, lee el Evangelio, que los valores que nos transmite el Evangelio penetren en nuestro corazón y seamos capaces de dar testimonio de ese amor de Dios manifestado en Jesucristo, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, que seamos capaces de transmitir lo que somos, nos hagan caso o no nos hagan caso. No se lo hicieron muchos a Jesús, como acabamos de oír en el Evangelio. Pues por lo tanto nosotros vamos a dar testimonio de Él. ¿Que muchos no nos van a aceptar nuestro testimonio? Pues naturalmente que no. Porque cada uno es libre de aceptar a Dios y a Jesús o no. Pero nosotros sí tenemos la obligación, como hicieron esos primeros cristianos de los que hemos hablado antes, dando testimonio del amor de Dios, manifestando el amor de Dios y haciendo que muchos, con un corazón abierto, aceptaran esa palabra y se convirtieran al Señor. Pues esa es nuestra misión, dar testimonio del Señor Jesús en nuestro mundo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, allá donde estemos. Que el Señor nos ayude a ello. Unimos nuestras peticiones a Cristo, que está a la derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Por el Papa y los obispos, por cuantos en este tiempo pascual serán incorporados más plenamente al pueblo de Dios, para que como Jesucristo pasemos haciendo el bien. Roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones y cuantos se ocupan del crecimiento de los bienes de esta tierra, para que respeten los derechos de los ciudadanos y trabajen por lo que conduce a la dignidad de la persona, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y angustiados, por todos los que sufren, para que su experiencia de dolor llegue a ser una puerta de la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos participamos con gozo en esta celebración, para que alimentados por Cristo seamos verdaderos testigos de su vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú, Señor, que nos has salvado por el misterio pascual de tu Hijo, continúa favoreciendo al pueblo que te suplica y se dispone a gustar en el cielo la alegría que ya participa en la tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca, exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Alfonso y Jorge. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, como miembros del rebaño de Jesús, como ovejas de su rebaño, vamos a dar gracias al Padre Dios por todos los regalos que nos ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a hacerlo con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz.
Este es Jesucristo resucitado, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones, para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Amen.